A ver, una pregunta que parece sencilla. ¿De dónde vienen los bautistas? Pero em, resulta que la respuesta es bastante más compleja de lo que uno pensaría, ¿no? Hay mucho debate. Sí, totalmente. La historia no es una línea recta. Las fuentes que manejamos, bueno, nos muestran varias perspectivas, varias teorías sobre sus orígenes. Exacto. Y hoy, en este clavado que vamos a hacer, nos vamos a enfocar en una de esas teorías, la que tiene más, digamos, consenso académico hoy en día. Así es, la que conecta a los bautistas con el movimiento puritano separatista allá en la Inglaterra del siglo XVII. Ok, pero antes de entrar de lleno ahí, hay que mencionar que existen otras ideas, ¿verdad? Claro, sí, está la idea del sucesionismo, que busca una línea, bueno, casi ininterrumpida desde Juan el Bautista, pasando por grupos medievales. Como los valdenses, anabaptistas, ese tipo de grupos. Ujú. Sí, aunque la conexión con anabaptistas es otra teoría separada también, que surgieron directamente de la Reforma Radical del siglo XVI-XVII. Entiendo. Pero hoy nos vamos a centrar en la tercera, la del origen inglés, puritano separatista. Exacto, porque la evidencia histórica más sólida pues apunta hacia allá, hacia la Inglaterra del 1600. Perfecto. Entonces, vámonos a esa Inglaterra del siglo XVII. Un hervidero religioso, ¿no? Con los puritanos queriendo reformar a la iglesia anglicana desde adentro. Y los separatistas diciendo no, hay que salirse. Justo. Y de ese ambiente, de ese caldo de cultivo, es que emergen los primeros grupos que podemos llamar bautistas, y parece que hubo dos ramas principales desde el inicio. Sí, fundamentalmente dos, los bautistas generales y los bautistas particulares. Y la diferencia clave al principio era teológica. Tenían una visión, bueno, general o limitada. O sea, creían que Cristo murió por todos, pero la salvación depende de la fe de cada uno. Más como la postura arminiana, ¿no? Exactamente, muy ligado al arminianismo. Y los particulares. Ellos eran calvinistas. Sostenían una expiación particular o limitada, que Cristo murió específicamente por los elegidos. Esa fue la gran división inicial. Entendido. Hablemos primero de los generales. Ahí la figura central parece ser John Smith. Sí, John Smith. Empezó como clérigo anglicano, luego se hizo separatista, y para 1609 llegó a una convicción clave, el bautismo de creyentes. Rechazó el bautismo infantil. Y parece que tuvo un camino bastante particular, ¿no? Lo del autobautismo. Sí. Eso es fascinante y muy controversial. Llegó al punto de bautizarse a sí mismo. Su argumento era que la sucesión apostólica se había roto, que no había nadie con autoridad legítima para bautizar, así que él, digamos, reiniciaba la práctica basándose solo en la escritura. ¡Wow! O sea, él mismo se echó agua, o, bueno, como fuera que lo hiciera. ¡Qué radical! ¿Y cómo se tomó eso? Generó mucho debate, claro. Incluso él mismo, poco después, parece que dudó, influenciado por menonitas holandeses con los que tuvo contacto. Ah, los menonitas. Otro grupo de la Reforma Radical. Exacto. Bueno, Smith llegó a pensar que su autobautismo y el de su congregación no eran válidos. Entonces, se acercó a estos menonitas, adoptó formalmente el arminianismo que ellos también sostenían y fue rebautizado por ellos. O sea, dejó su propio bautismo y aceptó el de los menonitas. Él y una parte de su grupo, sí, unas 40 personas. Pero no todos estuvieron de acuerdo con ese último paso, ¿cierto? Ahí entra Thomas Helwys. Justo. Helwys lideró un grupo más pequeño que no quiso unirse a los menonitas. Ellos mantuvieron las convicciones bautistas y arminianas, pero separados. Y en 1612 tomaron una decisión valiente: volver a Inglaterra. ¿En plena época de persecución? Sí, y allí fundaron la que se considera la primera iglesia bautista general en suelo inglés. Smith se quedó y murió en Holanda. ¿Y qué fue de Helwys y su grupo en Inglaterra? Imagino que no fue fácil. Para nada. Helwys fue muy directo en desafiar al rey sobre la libertad de conciencia. Escribió un libro sobre eso. Y bueno, terminó encarcelado. Murió en prisión alrededor de 1615 o 1616. ¡Qué duro! ¿Y la congregación? Sobrevivió. Los bautistas generales crecieron, aunque modestamente. Pero es interesante lo que menciona sobre su casi desaparición posterior, hacia fines del siglo XVIII. Sí, ¿a qué se debió eso?
Parece que una combinación de factores. Quizás una política muy estricta de casarse solo dentro del grupo, lo que limitó su crecimiento. Y también una posible reticencia a construir edificios propios, capillas, quizá por teología o por el miedo a la persecución, que nunca se fue del todo. Fascinante cómo las prácticas internas pueden ser tan determinantes como la doctrina, ¿no? Totalmente. Una lección histórica ahí. Bueno, mientras los generales tenían esa trayectoria, ¿qué pasaba con los otros, los bautistas particulares? Los calvinistas. Su camino fue distinto. Sí, bastante distinto. Su origen se suele trazar a una iglesia fundada en Londres por Henry Jacob en 1616. Se le conoce como la iglesia JLJ, por las iniciales de sus primeros pastores, Jacob, Lathrop y Jesse. Jacob, Lathrop, Jesse, entiendo. Jacob y Lathrop eventualmente emigraron a América buscando más libertad. Pero bajo el liderazgo de Henry Jesse, a partir de 1637, esa congregación empezó a adoptar posturas bautistas más claras y definidas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué pasos dieron? Dos muy importantes. Primero, en 1638, adoptaron formalmente un credo con identidad bautista. Y luego, en 1641, algo muy distintivo, adoptaron el bautismo por inmersión total. Ah, la inmersión. Antes no lo hacían así. No necesariamente. Otros grupos bautistas, incluso los generales al principio, practicaban más bien la aspersión o el derramamiento de agua. La inmersión se convirtió en un sello muy característico de los particulares. Entiendo. Y Jesse también participó en una confesión de fe importante, ¿no? Sí, fue coautor de la Confesión de Fe Bautista de 1644, un documento muy influyente para definir la teología bautista calvinista. Y además de esta iglesia JLJ, ¿hubo otras? Sí, casi al mismo tiempo surgió la congregación de John Spilsbury. Probablemente él venía de la misma iglesia JLJ. Su grupo es considerado por muchos como la primera iglesia claramente bautista calvinista. ¿Y cómo les fue a ellos en términos de crecimiento? Crecieron bastante, sobre todo durante los años de las guerras civiles inglesas, a mediados del siglo XVII. Tuvieron presencia incluso en el ejército de Cromwell. Para 1644 ya había unas 7 congregaciones en Londres y cerca de 50 en toda Inglaterra. O sea que, a pesar de las dificultades, lograron expandirse más que los generales en ese periodo. Sí, pareciera que su estructura y quizá su teología calvinista les dieron cierta resiliencia en ese contexto tan turbulento. Pero mencionaste dificultades. Imagino que ambos grupos, generales y particulares, enfrentaron persecución. Uf, muchísima. Un problema constante era que los confundían con los anabaptistas del continente europeo, algunos de los cuales habían estado ligados a revueltas violentas en el siglo anterior. Claro. Y eso generaba sospecha y miedo en las autoridades inglesas. Exactamente. Así que, bajo los reinados de Jacobo I y Carlos I, la vida era muy difícil para ellos. Muchos tenían que reunirse en secreto. En bosques y graneros, como dicen las historias. Sí, literalmente. Las primeras congregaciones separatistas formales empezaron a organizarse alrededor de 1633, pero eran perseguidas, castigadas. Muchos líderes terminaron emigrando a Holanda o a las colonias en América. Y figuras muy conocidas pasaron por la cárcel por sus convicciones, ¿verdad? Sí, nombres como Hanserd Knollys, Benjamin Keach y, por supuesto, John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, que pasó años en prisión. Tremendo. ¿Cuándo cambió un poco la situación para ellos? Para los disidentes protestantes, como los bautistas o los presbiterianos. Les permitió construir sus propias capillas, reunirse más abiertamente, organizarse mejor. Fue como un respiro que les permitió consolidarse. Exacto. A partir de ahí, los bautistas se establecieron como una rama importante del separatismo inglés y pudieron crecer y desarrollarse más libremente. Bien. Entonces, para ir resumiendo este clavado histórico, la visión, que hoy tiene más peso, nos dice que los bautistas, como denominación moderna, nacen en Inglaterra, en el siglo XVII, del movimiento separatista. Así es, con dos corrientes principales al inicio, los generales, más arminianos, y los particulares, calvinistas, marcados por diferencias teológicas, sí, pero ambos compartiendo la convicción del bautismo de creyentes y la autonomía de la iglesia local. Y ambos sufriendo una persecución bastante fuerte por esas convicciones. Definitivamente.
hasta que llegó esa acta de tolerancia a finales del siglo XVII, que les dio un marco legal para existir y, bueno, expandirse. Lo cual nos deja pensando, ¿no? Sí, siempre queda una reflexión. ¿Cuál sería la tuya para quienes nos escuchan después de repasar esta historia? Pues mira, si pensamos en toda la controversia, las disputas teológicas tan intensas y sobre todo el sufrimiento real, la cárcel, el exilio que esta gente soportó, por cosas que hoy quizás nos parecen detalles, ¿no? Como la forma exacta del bautismo o cómo se organiza una iglesia. Te hace preguntar, ¿qué convicciones son tan fundamentales hoy? Para distintos grupos, sean religiosos o no, que los mueven a mantener prácticas que los distinguen o incluso a resistir presiones, a aguantar dificultades por ellas. Es una buena pregunta. Sí, es como una invitación a pensar en esa relación, que sigue existiendo, entre una creencia profunda, la práctica concreta que la expresa y la disposición a defenderla, a resistir por ella. Una conexión que atraviesa los siglos.